Yo hice, bueno, mi trabajo se titula Dinámica experiencial de una compra impulsiva y este proyecto es como un piloto dentro de un proyecto más grande que es una vacuna mental basada en mindfulness contra el virus del neuromarketing. Y entonces el objetivo era hacer un primer piloto para tener una idea de la arquitectura gruesa de cómo era una compra compulsiva, impulsiva, y luego entonces tener información relevante que emerge para la construcción de hipótesis más informadas y refinadas para el estudio final. Entonces se entrevistó a 4 personas, todas ellas mujeres entre 19 y 32 años, y 2 entrevistas fueron hechas vía Zoom, perdón, y 2 fueron hechas de manera presencial. Se procedió con entrevistas cortas de aproximadamente entre 6 y 25 minutos, y las entrevistas se mantuvieron más bien en el interés de la dinámica genérica de la experiencia sobre la compra impulsiva. La primera entrevista fue hecha en inglés y no fue grabada, pero se adjuntan las notas de la misma. Y la instrucción inicial para todas las participantes fue la misma y fue que identificaran un momento que ellas hubiesen hecho una compra que ellas mismas catalogaran como impulsiva, ya fuera de manera online o de manera presencial. Entonces los resultados son que 2 de las 4 participantes hicieron compras online y dos de las participantes hicieron compra presencial. Interesantemente, las compras online se registraron entre las 11 de la noche y las 1 de la mañana, y las compras presenciales entre las 3 y las 7 de la tarde. Se pudo identificar para la mayoría de ellas cumplen todas estas fases, que donde en una fase inicial hay un evento iniciador en la cual yo no especifiqué cuál era como el momento gatillante, sino más bien es como un periodo que se cuenta en cómo empezó este surgimiento de las ganas de comprarse algo. Ahí, bueno, en la discusión tengo algunas interpretaciones de los estados de ánimos que vienen antes, pero como esta era una descripción genérica y como para un primer mapa como más superficial, no ahondé mucho. Y luego viene una fase que es como de agitación, donde lo que se describe es un alto estado de energía, como un rush, un empoderamiento, una especie de ansiedad. Eh, y luego de eso viene, dentro de esta compra, viene una especie de freno que viene con también una evaluación respecto al número de ítems que se va a comprar, etcétera, etcétera. Este proceso de evaluación tiene distintos triggers. En la compra presencial de una de ellas, por ejemplo, empieza a sentir el peso físico de tener tanta ropa en la mano, y eso como que le genera el peso de como, oye, que estoy, y empieza el proceso reflexivo, pero en otros casos es como el número del largo de la canasta y de como de compras de chain, no me acuerdo, era una página web, y entonces empieza como una especie de negociación interna de cuánta plata tengo y si me quiero comprar y si esto vale la pena y así. Y luego viene una fase que yo la llamo de justificación, porque realmente empieza como un algoritmo de toma de decisiones, si es que lo va a hacer o no, pero la verdad es que todos los argumentos están hechos en base a querer comprar, básicamente. Y luego viene como un resurgimiento de esta como de la fase 2, que es cuando ya sin pensarlo se toma como el impulso final como de hacer la compra, que se describe como un estado bittersweet, rush, sin pensarlo, esto se puede y todo da lo mismo, determinación, desprevenida, comprar porque sí, emoción, determinación, son algunas de los relatos que hay en esta... y luego se consuma la compra y viene una sensación de logro, alivio, satisfacción, fin de la presión y alivio, que en el fondo, bueno, son como la parte bivalente de esta energía. Y luego viene una fase de cuestionamiento, culpa, de algo que se desinfla, decepción de expectativas, etc. Entonces, bueno, acá estas son un poco las unidades, em, pero ya las fui explicando un poquito en el esquema, así que no las voy a explicar. Y entonces paso al mapa semántico de la compra, donde yo identifiqué principalmente
4 dimensiones, que es esta energía exacerbada, que es el Raj, que es ambivalente, tiene como un componente agradable que tiene que ver con deseo, empoderamiento, agitación, pero también tiene una parte como incómoda, que se lee como ansiedad, presión, obsesión. Luego está esta especie de discernimiento que está compuesto de un freno, una justificación y una determinación. Las justificaciones, por lo general, bueno, al final se cede al drive de comprar y en el fondo esta justificación son más bien proyecciones mentales y argumentos que se hacen para cuando esté con el ítem en favor de comprarlo. Luego viene esta satisfacción, que también tiene una naturaleza ambivalente porque por un lado tiene como un componente de logro, felicidad, etcétera, pero también tiene un componente como de alivio y de tranquilidad. Es decir, que esta alta energía del Raj de compra, por un lado, es como mueve una conducta motivada, pero por otro lado como que genera cierta presión el no obtenerlo. Y luego viene el cuestionamiento, que está compuesto por, como por una sensación de desinflón, que es fin como de la energía de este Raj, y por otro lado como un desinflón del no cumplimiento de expectativas. Y también tiene un poco de culpa que ya es un poco más eh, racionalizadora, que tiene que ver con la responsabilidad de haber gastado el dinero, o también se habla de algunas cosas más de corte ecosocial. Bueno, ahí están descritas las unidades que después podemos ver, pero quería decir algunos puntos de la discusión que me parecieron interesantes, tal vez, no sé si me queda tiempo, Cami, se me olvidó tomarme el tiempo. A mí también. Sí, ya, bacán. Entonces, algo que me llamó la atención es cuando son hechas las compras online, y también el dejo que trae la persona cuando va a realizar una compra online en la noche, que eso es interesante, como colapsa en el deseo como de una compra. Después en la alta energía o Raj, que es una de las fases importantes, me llama la atención esta cosa ambivalente, que es una como energía activadora de búsqueda y empoderamiento, y que por otro lado, como que cuando termina o que se siente a su misma vez como una presión, como una ansiedad, y que en el fondo acá me nace como esta cosa del deseo, que por un lado tiene como el reward del placer al complacerlo, pero por otro lado tiene este lado de sufrimiento al no como obtenerlo. Después el discernimiento, eh, son en verdad como proyecciones y pensamientos que están completamente sesgados por el deseo como irracional primero. Pero sin embargo, igual cuando había más de un ítem involucrado en la compra, en este proceso de discernimiento se quitan ítems de la canasta o de la mano del gancho, pero sin embargo cuando había un solo objeto de deseo de compra, entonces no pasa nada. Al final el argumento era lo quiero, lo necesito, me hace feliz, y en realidad nada podía contra ese primer eso. En la parte de satisfacción, lo mismo como de la ambivalencia el deseo, ¿no? Es como está atrás como en el esquema esta cosa de que esta sensación de logro por un lado, que es lo positivo, obtuve esto, y por otro lado está como alivio. Eh, y también es interesante que hay un desfase temporal y de duración de la satisfacción y el alivio que tiene el momento de compra, de ejecución en formato online y formato presencial. Por ejemplo, en el formato online es la parte de decepción y de culpa viene cuando llegan los ítems por lo general, porque ahí es donde entonces eso es algo interesante, pero que yo no quise explorar porque como este era solo un primer mapa. Y este desinflón, que es como una mezcla interesante de que como que se apagara el Raj como de motivacional de la impulsividad, y junto con la falta de expectativa, y luego también estos cuestionamientos de culpa y consecuencias éticas, pero que son ya mucho más posteriores y mucho menos inmediatos, por decirlo así. Ya, entonces las conclusiones para mí de esto es que emergen dos etapas que son de interés en el proceso de consumación de una compra y que tienen una temporalidad y arquitectura e intensidad distinta. Estas son las etapas de Raj y la etapa de discernimiento.
Estos resultados y análisis proveen una valiosa información para indagar en los subtipos de esta experiencia impulsiva con comida y en un formato online, que es de lo que se va a tratar mi estudio después más específicamente. Y entonces la siguiente pregunta de este estudio en curso va a ser determinar cómo es la dinámica experiencial cuando se trata de la adquisición de ítems de comida y en formato online, más o menos. A partir de estos resultados obtenidos se hipotetiza que probablemente esta etapa de RACH y de energía van a ser preponderantes en la decisión final sobre el consumo de ítems de comida, al igual que en los ítems no comestibles, porque en el fondo el discernimiento ayuda a disminuir, pero no cambia la direccionalidad ni eso. Entonces, esta dimensión emerge como relevante para detallar y trabajar aún más, para profundizar bien cómo surge. Y también estos resultados muestran que si bien la etapa de discernimiento no cambia, la decisión primera o este impulso primero de consumir, sí reduce la intensidad momentáneamente, lo cual permite discernir al menos sobre el número de ítems a comprar. Y también entonces emerge como una buena etapa para indagar a modo de entender la dinámica inhibitoria y la posibilidad de potenciarla a través de mi intervención o vacuna mental. Y nada, pues que ambas etapas se presentan como potenciales blancos para la intervención, para hacer una intervención que disminuya la adquisición, pero obviamente son procesos distintos, de como uno probablemente es más enfocado a la energía y al cuerpo y el otro es como ayudar el proceso de discernimiento. Entonces, más detalles requieren ser recolectados sobre las dos etapas, una experiencia con ítems alimentarios para ver los mecanismos de intervención sobre cada una de ellas. Gracias por su atención. Bien, muchas gracias.